Dios te bendiga una vez más. Traemos por aquí otra vez un videíto para meditar. Les recuerdo que los videos cortos que hacemos no son estudios bíblicos, simplemente son videos que quiero que nos motive al pensamiento, al razonamiento, a meditar en estos temas, a que usted sea movido a curiosidad, a buscar la verdad por su propia cuenta. Como les hemos dicho, no negamos que podamos hacer estudios bíblicos, simplemente que hay días que no tenemos el tiempo, ¿verdad? Tenemos otras prioridades, pero en su momento también estaremos haciéndolo, ¿verdad? El día de hoy quiero hablarles sobre el diezmo. Este tema ya lo he hablado muchas veces, de hecho hace años fue uno de los videos que más empezó a popularizar cuando solamente publicaba en Facebook. Entonces, lo curioso es que se popularizó porque enseñaba yo que el diezmo no obligatorio no es bíblico para nuestros tiempos y se popularizó la idea de que mucha gente me empezaba a preguntar a qué iglesia yo iba. En aquel tiempo solamente asistía a una iglesia, todavía no era pastor, porque ellos querían ir a la iglesia porque no querían dar dinero, no por otras razones. Entonces la pregunta del diezmo es obligatorio porque bíblicos, pues obviamente está en la Biblia, ¿no? Sí es bíblico. La pregunta correcta sería establecer si es obligatorio en nuestro tiempo. Cabe resaltar que en el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio para el pueblo de Israel y era para los levitas. Y no solamente era el 10%, porque se hacía se acumulaban diferentes diezmos que creo yo que la suma, si no me equivoco, era aproximadamente un 33% en total. Pero ya, como les digo, no es el punto establecer que todo eso el día de hoy, pero sí entender que era un diezmo obligatorio para los levitas porque los levitas no recibieron tierra en posesión cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y después de pasar sus 40 años por desobediencia en el desierto y entran a la tierra prometida y se distribuyen las tierras. Los levitas no recibieron, a ellos se les dio el sacerdocio por heredad, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, a ellos se les tenía que dar el 10% de alimento para que ellos vivieran con ello. Entonces, yo sé que hoy en día hay muchas objeciones, pero mucha gente que también cree en eso. Y miren, el problema, creo yo, o la duda más razonable sería si es obligatorio. Y en realidad no es obligatorio en nuestros tiempos y tenemos que entender eso. No hay un solo mandato que indique que en el nuevo pacto se tenga que diezmar. Hay algunos versículos que sacados de contexto pudieran aparentar eso, como cuando Jesús le dice, ustedes deberían de diezmar. El eneldo lamenta, dice, hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero en realidad entendamos que Jesús, aun cuando Jesús predicó, todavía estaban en el tiempo de la ley. El tiempo del nuevo pacto inicia en la crucifixión, por así decirlo. Recuerden que la noche antes de la crucifixión toman lo que se considera la Santa Cena y dice, esta es señal de mi nuevo pacto. Y eso, bueno, muchos dicen que inicia en la cruz, otros dicen que inicia en la Santa Cena, otros dicen que inicia cuando asciende al cielo, otros dicen que inicia el día de Pentecostés, otros dicen que oficialmente o de una manera activa el nuevo pacto inicia en el año 70 con la destrucción del templo. Bueno, ahí podemos hablar que hay diferentes interpretaciones, pero el punto es que pues, nosotros no vivimos en esos años, ¿no? Ya vivimos en el 2025, 26, bueno, 2026 ya, estamos a punto de terminar el mes de enero 2026, el día que se graba este video. Entonces, en estos años, pues ya independientemente cuando se crea que inició el nuevo pacto, pues ya se puede decir que ya estamos en él. Y como le digo, no hay un solo mandato. En Hebreos también habla de Leví, que estaban en los hombros de su padre y que se le dio el diezmo a Melquisedec, pero ahí no está hablando tampoco de que nosotros tenemos que darlo. Y miren, hay muchos pastores que sacan de contexto el texto en Malaquías 3:10, creo, si no me equivoco, porque no lo tengo apuntado ahorita y soy muy olvidadizo, donde dice que me habrán robado, y luego le dicen, y tú eres un ratero porque no diezmas. Bueno, si tú lees la carta desde el principio,
y lo hace sistemáticamente, versículo por versículo, dándole su entendimiento, recordando que la Biblia no se escribió en capítulos ni versículos, sino como párrafos completos o pergaminos o lo que haya sido en su momento, rollos o lo que haya sido, ¿verdad? No tengo de memoria la información en que se escribió el libro de Malaquías, tal vez fue inclusive tal vez una piel de un animal, no tengo idea originalmente cómo se escribió, pero lo que sí es que ese texto está dirigido en su contexto para los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que habían fallado, eran los que ya no hacían los sacrificios como deberían de hacer. Entonces ellos habían fallado, también el pueblo lo estaba haciendo. El pueblo ya no llevaba lo que les correspondía. Pero volvemos a lo mismo, ese era el pueblo de Israel. Y miren, si el templo ya no hay, ya no debería haber templo. Si no hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas, por lo tanto no hay diezmo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte para meditar, porque mucha gente se excusa diciendo, bueno, de algo tiene que vivir la iglesia, de algo tiene que vivir el pastor, y hasta cierto punto es cierto, pero hoy en día, según las cartas paulinas, la ofrenda ya es voluntaria conforme nazca en nuestro corazón, conforme hayamos prosperado, porque dice Dios ama, no dice bendice, porque eso es la otra mala interpretación, dice Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros tenemos que dar con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que no te pese, así sea un peso o $1,000,000 que des, no te tiene que pesar, tienes que darlo de todo tu corazón. Y miren, es triste ver que las personas que más fácil son engañadas o manipuladas con el tema del diezmo es la gente pobre. ¿Por qué? Porque ellos buscan prosperidad, tal vez sinceramente por su condición de pobreza extrema, buscan que en verdad Dios les responda con una prosperidad económica, por eso terminan diezmando. Puede haber mucha gente que diga, yo diezmo y me va bien, bueno, gloria a Dios por eso, porque tú lo haces de corazón. Por lo que el punto de este video es entender que no es obligatorio. Cualquiera que me escucha, sabiendo que el diezmo no es obligatorio, puede voluntariamente decir, ok, no es obligatorio, yo lo entiendo conforme a las escrituras, pero en mi corazón lo tomo como ejemplo para seguirlo dando. Bueno, pues adelante, síguelo dando. El problema es que la gente lo ha tomado obligatorio. Y no nomás eso, o sea, hay muchas iglesias que no te dejan servir, no te dejan o no te consideran ni miembro de la iglesia si no diezmas. Y eso es aún peor porque nuestros ojos como ministros de Dios no tiene que estar puesto en el dinero, quién diezma y quién no diezma, sino nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. De hecho, en una iglesia lo más lógico fuera que el que administra el dinero no sea el pastor, que haya un tesorero, ¿no? Pero ya será tema para otra ocasión. Entonces, como les decía, el diezmo ya no es obligatorio. Entonces, ¿de qué viven los pastores? ¿De qué se mantiene la iglesia? Pues de lo que voluntariamente nace del corazón de las personas. Aún muchas iglesias tienen un salario para el pastor, un salario que no es ni abajo del promedio ni por arriba del promedio, sino vamos a decir que haya un balance proporcional a lo que es el sueldo, ya sea de la ciudad o del lugar donde vivan, algo que le alcance, considerando también los hijos que tenga el pastor, también se le tiene que entender eso, ¿no? Si un pastor tiene esposa e hijos, pues también tiene que mantenerlos, ¿no? Y si un pastor no los puede mantener a base de lo que la iglesia le pueda dar, pues el pastor va a salir a trabajar y el pastor va a terminar descuidando la congregación o la enseñanza o la oración o muchas cosas. Entonces nosotros también tenemos que estar conscientes con eso. El pastor sí, dice la escritura, que el obrero es digno de su salario y que no pondremos bozal al buey que trilla. Entonces sí es bíblico que tú le des voluntariamente a tu pastor, inclusive a la iglesia, para sustentar todo tipo de gastos o necesidades que haya. Entonces sí lo tienes que hacer, pero no por obligación o no chantajeando a Dios, que mucha gente dice, yo no chantajearía a Dios, pero mucha gente lo hace porque da, esperando que Dios les dé 10 veces más, 20 veces más, porque muchas veces es el lavado de cerebro que mucha gente tiene, pero como les decía, no funciona así. Nosotros damos de todo nuestro corazón y si Dios quiere darnos algo de regreso, gloria a Dios, pero si no quiere, ¿qué crees? Gloria a Dios también. Dice la palabra de Dios que teniendo sustento y abrigos, con eso, no ocupamos nada más. Dice también que busquemos las cosas de arriba, las del cielo, las celestiales, las divinas, no las terrenales. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, busquemos a Dios, ofrendemos libremente. Si tú quieres voluntariamente dar el 10% porque lo ves como ejemplo, no como obligatorio,
adelante, pero no dejes que te obliguen. Y si no lo das de corazón, por favor no lo des, porque simplemente estás arruinando tu propia vida espiritual. Entonces los invito, mediten en el tema. Como les dije al principio, el diezmo era para los levitas. Si hoy en día no hay levitas, un pastor no es levita, un apóstol, aparte que es falso, tampoco es levita, un profeta tampoco. Entonces no tienen por qué recibir tus diezmos, pero sí pueden recibir, puedes decir tú, una ofrenda voluntaria, una ofrenda pastoral, una ofrenda para los pobres, lo que tú quieras, de tu corazón puro, sincero, conforme vayas prosperando. Si un día no tienes, no te preocupes, ya habrá tiempo para que Dios te dé, vamos a decir, una buena economía para que des. Y independientemente del dinero, también puedes apoyar a tu iglesia o a tus hermanos de otras maneras, cuando alguien esté triste, cuando alguien esté cansado, cuando alguien necesite oración, limpiando o aportando de una o de otra manera a tu iglesia local. Recuerda, la iglesia local es solamente una parte pequeñita de la Iglesia Universal de Cristo que está distribuida en todo el mundo, en todas las personas que tienen a Cristo en su corazón. Nosotros somos la Iglesia Universal, pero hay una iglesia local que necesita pagar agua, luz, entonces no te hagas tampoco del bolsillo chiquito y no quieras y no des nada. Recuerda, siempre hay necesidad en la iglesia. Que tú no la veas no significa que no exista, pero siempre hay necesidad, pero hazlo por amor a Dios primeramente, por amor a su obra y para que su ministerio, su palabra se siga extendiendo por todo el mundo, porque se necesitan a veces comprar libros, comprar folletos, comprar Biblias, pagar internet, aún por ejemplo lo que yo hago, subir un video en internet, hay que pagar internet, hay que pagar luz de la computadora, hay que pagar las plataformas que se usan para transmitir. Entonces yo sé que esto no es necesario, no lo estoy diciendo que sea necesario, pero lo estoy dando como un ejemplo, porque mucha gente quiere una iglesia cómoda, con buenas bancas, buenas sillas, aire acondicionado, calefacción, pero no quieren dar nada. Si tú, pastor, que me estás escuchando, tú obligas a tu iglesia a diezmar, ten cuidado de que estés haciendo algo antibíblico. Incúlcales, impúlsalos a que den voluntariamente de todo su corazón, pero no los obligues. Y que el diezmo no sea un obstáculo para que las personas puedan servir, puedan agradar a Dios. Entonces dejo este videito por ahí. Les invito a que le den, que lo compartan, que lo manden, que lo distribuyan a todas las personas. Dios me los bendiga.